estamos de fiesta siempre con Jesús. Desde anoche nosotros nos hemos gozado en la presencia del Señor, ¿verdad? Pues sabemos de que antes andábamos disfrutando, según nosotros, la vida en otras cosas. Y donde nos hemos ido a gozar, ahí tenemos el espejo enfrente, donde todo alrededor está la perdición del mundo. ¿Verdad? Pero lamentablemente que cuando andamos en el camino equivocado, en esa época para nosotros era una alegría. Pero gracias al Señor que Dios nos rescató, nos sacó de ese infierno, de ese abismo donde estábamos, ¿verdad? Por eso yo le doy gracias al Señor y todos los que están aquí creo que me conocen, de dónde yo he salido, a quién yo andaba yo en el mundo perdido, haciendo cosas que para los ojos de Dios son desagradables, ¿verdad? Así es que vamos a meditar lo que Dios me ha regalado para este pueblo. Es un gran privilegio poder llevar esta palabra, quizás por primera vez, ¿verdad? Pero Dios así lo quiere, ¿verdad? Y gracias al Señor que tenemos amigos quienes nos honran con su presencia, ¿verdad? Porque el pueblo del Señor para eso nos ha escogido, ¿verdad? ¿Para qué? Demos la luz, que seamos la luz, que seamos una luz en las tinieblas, ¿verdad? Para que, así como andábamos nosotros, ellos también logren abrir sus ojos y su corazón, ¿verdad? Porque cuando ya estamos dentro del carril del Señor, ahí logramos entender. Pero antes de conocer al Señor es bien difícil. Por eso el Señor me ha regalado esta palabra y quiero que se pongan sobre sus pies. Vamos a leer en Isaías. Aleluya, gloria al Señor. Y hasta mis lentes se me quebraron, miren, del gozo que teníamos en la alabanza. Gloria a Dios, aleluya, pastor. Pero aunque sea con un pie, dijo aquel, vamos a alabar al Señor. Amén. Así es que vamos a leer en Isaías 1. Vamos a ver. Gracias, hermano. Este ya va a la basura. Déjalo de recuerdo. Aleluya, pero este está más fuerte. Bueno. Va a mirar doble. Gracias al Señor. La palabra la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y con su santa unción del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y dice así su palabra. Isaías 1, 2. Isaías 1, 2. Amén. 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 Alguien que se lo muestre a alguien de los amigos que no tengan sus Biblias para que leamos lo que Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y quiero darle también la bienvenida a la hermana Marisol, ¿verdad? Porque estaba bastante enfermita, ¿verdad? Pero Dios quiso que esté aquí con nosotros. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Leamos su palabra. Dice: oíd, cielos, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y a ellos se rebelaron contra mí. Amén. Oremos, Señor. Señor, en esta hora, toda palabra, Señor, que salga de mi boca, que sea revelada por tu Espíritu Santo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das para poder, Señor, hablar a tu pueblo. Padre, honramos tu presencia porque la hemos sentido, Señor. Hemos sentido tu Espíritu Santo
que siempre nos respalda, Señor, en cada servicio y en cada oración que tenemos aquí en este lugar. Honramos tu santo nombre, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo que voy a usar el otro lente que tengo allá porque ¿de quién es este lente? Está como que, sí, tengo uno, pero aquí tengo. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aunque sea, Aleluya, aleluya, aleluya. aunque sea ciego, ¿verdad? Pero el Señor logró rescatarme. Amén. Aleluya. Pero hermanos, como todos sabemos, Dios nos habla aquí bien fuerte con esta palabra. Donde podemos ver, donde Él se arrepiente de habernos hecho. Pero a veces nosotros sabemos que tenemos esta escritura, este libro, donde quiera que lo abramos, vamos a encontrar manifestaciones como el Señor se manifestó desde el principio de la creación. Amén. Pero a veces algunos solo lo abrimos, lo leemos, pero no lo meditamos. Gloria a Dios. Porque cada libro tiene ejemplos, cómo Dios usa a cada uno de nosotros y cómo Dios también, cuando a Dios se le termina la paciencia con el ser humano, también ha puesto mano dura en muchos pueblos y ha destruido. Gloria a Dios, aleluya. Pero veamos cómo somos atrapados para que podamos perdernos. Todos sabemos cómo Dios creó al ser humano. Y todos sabemos que fue Adán. Adán y Eva. Y que todos le echamos la culpa a la culebra. La culebra fue Pero no. La rebelión vino desde cuando el ángel más querido se le reveló al Señor. Y fue así cuando ya el Señor crea al hombre. Ya el maligno ya estaba esperando al ser humano. Amén. Y por eso es donde Él se encargó de destruirnos a todos. Y cómo Él usó a la mujer inmediatamente para que por medio de la mujer empiece todo el pecado. Y el pecado vino a hacer y a crecer porque nosotros fuimos una presa fácil para que el enemigo inyectara todo lo malo que podemos tener el ser humano. Amén. Aleluya. Y el primer pecado que inyectó rápidamente el enemigo fue el miedo. El miedo fue cuando Jehová le habla a Adán y él se esconde. Él se esconde. ¿Por qué? Porque ya
ya estaba el miedo inyectado. Amén. Aleluya. Porque el Señor los creó que íbamos a ser eternos. Pero a través del pecado perdimos todo. Y ahí nace el pecado. Y cuando nace el pecado, empieza la generación a perderse, porque sabemos que después viene la destrucción del primer diluvio que Dios, a través de Noé, el Señor dijo: voy a destruir al ser humano. Pero como siempre, el Señor no es como nosotros. Amén. Él siempre da su advertencia. Y fue así que Noé empezó, todos sabemos, empezó a construir su barca y empezó a predicar 120 años, y en los 120 años nadie le creyó. Sí, amén. Amén. Señor. Y lo mismo estamos en esta época. Sí, aleluya. El evangelio se escucha por todo lugar que uno vaya, Amén. Sí, Señor. por todo lugar. Pero la perdición se mira, solo da vuelta uno y ve la perdición. Sí, así es. Amén. Pero que nos veamos alabando al Señor no se ve. Sino que los que alabamos al Señor nos vemos tan poquitos. Amén. Pero la perdición se mira que solo da vuelta la persona y ve toda la perdición. Aleluya. Amén. Y por esa razón Dios dijo, cuando ya el Señor ve la revelación del ser humano, Él se arrepiente. Amén. Sí, Señor. Él se arrepiente, ¿verdad? Porque en el mundo que estamos, sabemos de que el enemigo que le llamamos, todos sabemos que le llamamos Satanás, él es el que está obrando en esta tierra, él está reinando en esta tierra, ¿verdad? Y él se ha encargado de que cada uno de nosotros tengamos todo lo malo. Todo lo malo. Algunos somos borrachos, algunos somos ladrones, no amamos al prójimo, no amamos ni siquiera quizás a nuestras esposas cuando no conocemos al Señor. Entonces cuando tenemos todo lo malo, Él se encarga de ver destruido a cada uno de nosotros. Sí, amén. Así es. Y lo más triste es cuando destruye aquellos hogares. Sí, así es. Amén. Cuando destruye aquellos hogares, destruye hasta los niños. Así es. Amén. Él destruye parejo. Y hasta que ve destruido, pues ahí está él feliz y contento, ¿verdad? Sí, amén. Por lo que ha logrado con cada uno de los que no hemos logrado conocer al Señor. Aleluya. Sí, Señor. Pero, como les digo, el Señor es de paciencia Sí, amén. Aleluya. y nos da advertencia. Sí, amén. Como cuando manda a sus ángeles a Sodoma y Gomorra.
ustedes pueden saber que Sodoma y Gomorra fueron las dos ciudades donde quizás nos reflejamos hoy en este día con Sodoma y Gomorra. Gloria a Dios. Los que no han podido ir a Washington después de las 12 de la medianoche, ahí se pueden dar cuenta Sí, amén. que cómo está el mundo, porque ahí está la perdición completa. Amén. Como ustedes saben, cuando yo andaba en lo que andaba, pasábamos por ahí y en las calles llenas como que fuera a mediodía del día. Esas calles llenísimas, donde andan de la mano, hombre con hombre, mujeres con mujeres. Y por eso Sodoma y Gomorra fue destruido. Porque ni aún, sabemos de que ni aún los dos ángeles que venían a rescatar a los que todavía pudieran creer, se hubieran salvado. Pero ni aún a ellos los respetaron. Y todos conocemos la historia, pero conocemos la historia, quizás todo el mundo la conoce, pero solo la vemos pasar, pero no reflexionamos. Amén. No reflexionamos dónde estamos. Sí. Amén. Y lo triste también cuando uno de nosotros que ya hemos creído en el Señor y todavía estamos ratos abajo, ratos arriba, y no nos ponemos a meditar que la venida del Señor por su iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y va a ser lamentable, porque lo hemos hablado muchas veces. Va a ser lamentable, ¿verdad? Porque este pueblo, yo lo veo bendecido, porque el Espíritu de Dios se derrama en este lugar. Amén. Aleluya. Hemos estado en varios lugares en donde nunca hemos sentido la misma presencia del Señor. Amén. Pero en este lugar, como dice el hermano, que hoy no está con nosotros, hermano Santiago, el Señor lo ve como la niña de sus ojos. Aleluya. Seamos privilegiados, porque no solo en una ocasión el Señor ha hecho maravillas aquí en este lugar. Amén. Y por eso pongámonos bien a cuenta con el Señor, Amén. porque el Señor ha prometido, y muchos que han venido lo han profetizado, que aquí va a pasar algo increíble. Aleluya. Aquí va a pasar algo increíble. Señor. Pero a veces nosotros detenemos la bendición. Sí, amén, así es. A veces nosotros detenemos la bendición. Entonces, Sodoma y Gomorra fue destruido por la perdición. Y así estamos en estos días. Amén. Pero Dios, a través de sus profetas, Él anuncia la venida del Señor. Como todos sabemos,
Para Dios ya no era agradable sacrificios, holocaustos, porque con eso querían pagar todos sus pecados. Y todos sabemos el pueblo que fue rescatado también de Egipto, que viendo cómo Dios a diario se manifestaba con ellos, cómo los guió, cómo los sacó de la esclavitud, y todos le dieron la espalda. Y hasta Moisés, que el hombre de más paciencia, lo hicieron enojar. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Amén. El pueblo es tremendo. El pueblo es tremendo. Porque aún viendo los milagros, aún viendo la misericordia del Señor con cada uno de nosotros, pero ese pecado de rebeldía cuesta dejarlo. Cuesta dejarlo. Y eso viene a destruirnos. Y a veces hasta en nuestros hogares, por eso no encontramos la paz. Porque necesitamos despojarnos de eso. Amén. Cuando despojamos eso de nuestro corazón, entonces reina la paz. Amén. Y un hogar con Cristo, ahí hay paz. Amén. Gloria a Dios. Ahí tiene que haber paz. Gloria a Dios. Aleluya. Porque si no hay paz en su hogar, medítelo, piénselo. Cada quien sabe cómo vivimos en nuestros hogares. Cada quien sabemos. Yo no sé cómo vive usted, yo no sé cómo vive fulano. Pero usted y Dios sí lo saben. Amén. Aleluya. Porque y saliendo aquí de la iglesia, al llegar a la casa, empieza como un hogar sin Cristo, entonces no hemos conocido al Señor. Sí, amén. Porque el Señor quiere que en todo momento exista Él en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y por eso es bonito cuando en el trabajo compartimos y le damos a conocer a su jefe, a su compañero de trabajo, lo que usted es, en lo que usted anda. Quizás no hay necesidad que usted le esté abriendo la Biblia, Así es. sino que con sus actos Aleluya. usted va a hacer cambiar a cualquier persona. Amén. Pero si nos comportamos como cualquiera que no conoce al Señor, entonces usted termina a la par de ellos. Amén. Usted va terminando a la par de ellos. Ayúdame. Gracias al Señor que ya andamos juntos con Miguelito, ¿verdad? Aleluya. Nosotros es subiéndonos a la troca, y si alguien me dan que vaya conmigo, que no conoce al Señor, ese le llevó la tristeza, porque ese se tragó todos los mensajes y las alabanzas. Gloria a Dios. Porque nosotros conectamos el teléfono, lo conectamos a la troca. Y ahí vamos, escuchando alabanzas y no mensajes. Gloria a Dios. Y sea como sea, de cualquier manera, esa persona
va a ser tocada. Gloria a Dios. Amén. Amén. Cualquier momento va a ser tocada. Amén. Aunque mucha rebeldía tenga. Así es. Dios es bueno. Pero eso tendría que ser nuestro caminar para que no nos alejemos de la mano del Señor. Amén. Sí, Señor, aleluya. Gracias al Señor le doy porque yo desde que me he convertido, yo ya no me hace falta televisión ni noticias, porque no Gloria a me Dios. interesan las noticias ya. Aleluya. Gloria al Yo estoy Señor. esperando la venida del Señor nada más. Así es que como cuando hay mal tiempo, a mí me lo hacen saber los jefes por medio del teléfono que vamos a trabajar en la noche o lo que sea. Pero yo como no veo noticias ya, yo estoy desconectado de las noticias, ¿verdad? Aunque no es malo, ¿verdad? Las noticias no es malo. Pero lo que quiero expresar es que aquella costumbre que yo tenía de ir a sentarme y ver televisión, cualquier cosa que no me edificaba, no me hace falta porque ya no veo. Aleluya. Gloria a Entonces, Dios. y cuando un cristiano no trata de dejar eso, como dije hace un momento, pongámosle cuidado en lo que estamos. Sí, amén. Amén. Porque a veces el Señor, por eso a veces nos pone mano dura a hogares, porque todavía estamos adentro del mundo, haciendo las cosas del mundo. Y yo he ido a algunos hogares y me sorprendo cuando llego y veo la televisión encendida con programas, como decimos, mundanos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Para mí ahí no está la presencia del Señor. Porque si hay niños, les estamos dándole la puerta abierta al enemigo, que él evangelice a nuestros niños. Amén. Y todos sabemos que nuestros niños no están siendo evangelizados por nosotros. Cuando un niño ve lo que él le da la gana en las redes sociales, ahí lo está evangelizando el diablo, no nosotros. Así es. Porque él ve lo que le da su santa gana al niño. Pero ¿quién es el culpable? Nosotros. Amén. Amén. Y cuando ya nuestros hijos andan perdidos, ahí queremos enderezarlos, pero ya se vuelve bien difícil. Sí, amén. Amén. Así es que busquemos al Señor y busquémoslo en espíritu y en verdad, como dice la alabanza. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Sodoma fue destruido. Como les digo, todos sabemos, ¿verdad? De Sodoma. ¿Quién no sabe de Sodoma y Gomorra? Yo creo que todos, ¿verdad? Amén. Todos sabemos que Sodoma y Gomorra fue destruido. Amén. Luego viene el tiempo de los reyes, donde Dios le da el poderío a muchos reyes. Y donde Dios se ha rebuscado con el ser humano para que podamos ser una humanidad ante los ojos de Él
que podamos hacer el bien. Sí, amén. Pero como el pecado viene desde el principio de la generación, y como nosotros fuimos completamente una presa bien fácil, porque todo nos gusta lo bonito que el enemigo pone, eso es lo que nos gusta. Y si no, pues cuando no hemos conocido el camino del Señor, la Biblia nos menciona de un personaje que es Jezabel. Y todos nos enamoramos de Jezabel, ¿va? Jezabel fue una mujer que hizo perder y caer hasta los profetas. Sí, así es. Según la Biblia nos aclara que ella murió, pero el espíritu de ella siempre anda aquí. Anda. Y como les digo, ese es un espíritu que el enemigo nos ha puesto primeramente en las mujeres y luego en los hombres que somos nosotros. Porque si nosotros no vemos una mujer bien pintadita, con pantalones bien apretados, no nos gusta. Por eso una mujer cristiana es bien difícil que a alguien del mundo le guste una mujer cristiana. Porque la diferencia es que la mujer cristiana ya muestra aquella humildad, su forma de vestir. Y yo me recuerdo cuando yo me enamoré de mi esposa. Imagínense, y hoy donde la veo yo con su manto, y que hoy ya ni el pelo se pinta, porque y como ella padece es hereditario, pues su pelo ya se mira como que es viejita, ¿verdad? Con su pelito, ¿verdad? No está vieja, pero así la amo. Aleluya. Yo hoy la amo más que nunca. Y todos los que algunos conocieron a mi esposa, cómo Dios la transformó. Aleluya. Nosotros no podíamos salir a la calle si ella nos tardaba más de una hora en el espejo. Pero hoy me deja para vestirme. ¿Por qué? Porque desapareció aquel mal espíritu. Aquel mal espíritu, gracias a Dios, desapareció. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que veamos en Daniel 2:44. Ahí vamos a verificar cómo Dios revela a Daniel para poder enviar nuestro Salvador. Ahí podemos verificar cómo Dios, a pesar de lo que hemos sido, el Señor tiene misericordia de nosotros. Amén. Daniel 2:44. Alguien que me lo pueda leer. Daniel 2:44. Y en los días
de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desde mensurará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Gloria a Dios. ¿Ven cómo con su gran misericordia el Señor decide ya mandar a su Hijo a rescatarnos y ponernos a nosotros la salvación todavía más fácil? Todavía más fácil, como les dije, Dios ha rebuscado con nosotros. Dios ha rebuscado a que nosotros, para podernos salvar. Gloria a Dios. Sí, amén. No sé si le pusieron cuidado la lectura que leyó el hermano. Aquí es donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y en el sueño Daniel se lo revela. Pero aquí lo más importante es que Dios le revela que su reino va a ser destruido. Pero vendrá un reino, le dice, donde jamás va a ser destruido. Es donde él anuncia la venida del Señor. Y más adelante, todos sabemos de que cómo nace nuestro Señor y cómo es perseguido desde el nacimiento. Y desde que estaba en el vientre de María, Él fue perseguido. Sí, así es, amén. Sí, amén. Todos sabemos. Yo Sí, amén. les digo, Amén. todos sabemos porque sea católico, sea de donde sea, todos sabemos cómo fue engendrado, cómo nació y cómo fue perseguido. Cómo sufrió por nosotros, Sí, Sí, amén. aleluya. Amén. cómo derramó su sangre. Sí, amén. Pero no le ponemos importancia lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Porque Dios Padre se despojó de su Hijo. Sí, amén. Él se despojó de su Hijo para ponerlo todo fácil para el ser humano. Donde Él dijo, solo basta creer. Sí, aleluya. Amén. Basta creer que Él es el Señor Gloria a Dios. y tú serás salvo. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Pero su palabra dice, mas aquel que no creyere, ya es condenado. Sí, amén. Son dos palabras bien importantes. Dos palabras que el que creyere, él va a encontrar todo lo hermoso de esta vida. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Pero el que no creyere, si no lo logra ver antes de morirse, pero va a tener que resucitar para ver el juicio de Dios. Porque Marcos 1:15 nos dice también, arrepentidos y convertidos. Sí, es amén. No sé si ayer o antier estaba escuchando yo un testimonio y lo compartí un poco
con el hermano Luis. Un testimonio donde una niña musulmán que ellos no creen que Jesucristo vino a salvar la humanidad. Para ellos no es el Dios verdadero. Pero esa niña, el Señor andaba detrás de ella, porque tuvo misericordia de ella. Porque el testimonio que ella da es que los padres eran unos padres santeros. Y donde llegó el momento de los 15 años, dice ella, que le estaban haciendo como un ritual, pero ella se negó. Se negó porque ella no creía ni en lo que ellos estaban haciendo. Y ellos lo querían entregar para que entrara también en el círculo donde estaban ellos. Pero para no hacerles muy larga la historia, cuenta que ella le pidió, dice, al Dios de ellos, le pidió al Dios de ellos que le revelara que quién era el Dios, si Él era Dios o Jesucristo era Dios. Pero le estaba pidiendo al Dios de ellos. Y el castigo que los padres le dieron a esa niña es que, como no se sometió a lo que ellos querían, la metieron a un internado donde ella era torturada por los demonios. Pero llega el momento donde ella se cansa de la torturación de los demonios y ella no encuentra respuestas de su Dios, supuestamente, el Dios de ellos. Y dice que donde ella logró salir, vivía una familia evangélica. Aleluya. Y donde ella sufría todas las noches, la tortura de los demonios. Y ya no soportaba, dice. Y la persona que habló con ella era una pastora. Y le habló de Jesús. Pero ella le dijo que para ella no existía Jesús. Pero la pastora insistió. Y dice que dijo ella, no pierdo nada en experimentar. No pierdo nada en experimentar. Y dice que le dijo, tienes que confesar que Jesucristo es el Señor y que en el nombre de Jesús tenés que echar fuera demonios. Sí, aleluya, gloria a Dios. Y dice que con aquella fe que creía o no creía, lo intentó y lo hizo. Cuando ella, en ese momento que ella hizo la oración, dice,
ella fue liberada. Y desde ese día, los demonios ya no la perturbaron, ya no la molestaron. Gloria a Dios. Amén. Y desde ese día, ella se convirtió al Señor. Y ese es el testimonio de ella. Que su Dios de ella era otro. Pero para los amigos que nos honran con su presencia, hay que intentar conocer al Señor. Porque conocer al Señor, allí se van a dar cuenta cuán maravilloso y cuánto poder se encuentra en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Apocalipsis 20:15 dice: escrito está en el libro de la vida que el que no aparecerá en el libro de la vida será lanzado al lado del fuego. Amén. Y esa es la invitación para los amigos que nos honran con su presencia. Señor, aleluya. Solo basta que experimenten cuán poderoso es el Señor Amén. Gloria a Dios. y por qué vino el Señor a derramar su sangre, el sacrificio que Dios, nuestro Señor, hizo por la humanidad, a ponernos bien fácil la salvación. Amén. Como dice su palabra, solo basta Solo creer. Amén. Si hemos creído en el Señor, tenemos la dicha de esperarlo con seguridad, que vamos a ser salvos y rescatados en el día del arrebatamiento. Gloria al Señor, aleluya. Así Así es que estas son las palabras que el Señor me dio para todo el pueblo, Gloria a Dios. Amén. para los amigos, que meditemos